Señor. Bien, hermanos, les voy a invitar a que vayan a sus Biblias en el pasaje que leímos al inicio de nuestro servicio. Bienvenidos todos los que se acaban de conectar o llevan un poco de haberse conectado. Estamos en el libro de Colosenses, capítulo 1. Disculpen que haga tantos movimientos, estoy acomodándome aquí un poquito. Bien, Colosenses capítulo 1 del 15 al 23. Ese fue el pasaje que leímos ahorita que iniciamos nuestro servicio y pues es el tema que vamos a ver el día de hoy. Saben, pero para hablar acerca de este tema necesitaría hablarles un poco del contexto del libro de Colosenses. Colosenses es una carta que ha escrito Pablo en una de sus tantas ocasiones en las que él está preso por predicar la palabra de Dios, predicar el evangelio, y entonces es una de esas ocasiones en donde él está preso. La iglesia que está en Colosas, la ciudad a donde va dirigida esta carta, a la iglesia que está en esta ciudad, es una iglesia que Pablo no la hizo, ¿verdad? Pablo no estuvo ahí al momento de fundar esa iglesia, sino que fue uno de sus colaboradores, ¿verdad? Lo menciona al final de esta carta. Y el colaborador de Pablo, su nombre es Epafras. Entonces, Pablo, al estar encarcelado en una de estas ocasiones, Epafras lo visita y empieza a contarle de cómo van las cosas en la iglesia de Colosas, ¿verdad? Y él empieza a decirle que ellos tienen mucha fe, que ellos son muy buenos cristianos, pero que hay un problemita y que ellos están batallando con algunas cosas debido al lugar en donde está ubicada esta iglesia, ¿verdad? La ciudad en donde está ubicada, ya que esta iglesia o esta ciudad, como antecedente, podemos ver que es una iglesia que está rodeada de idolatría, es una iglesia que está rodeada de exceso de dioses. El politeísmo ahí es muy común. Permítanme tantito para acomodar el abanico. Listo. Y entonces le está mencionando a Pablo que los cristianos o los creyentes que están en Colosas pues están teniendo un problema muy fuerte con esta situación, ¿verdad? Otro de los problemas que tienen es que los judíos cristianos están pues batallando con ellos por motivo de que de nuevo está el que tienen que seguir la ley, el que ellos tienen que circuncidarse, comer la comida kosher, que es especial, un mandato especial que Dios le da al pueblo de Israel, respetar el día de reposo, el sábado, y algunas fiestas solemnes que tiene el pueblo de Israel. Y esto el pueblo judío cristiano estaba poniéndoselo como de rigor o de fuerza a la iglesia de Colosas, ¿verdad? Entonces este era un problema también que ellos estaban batallando ahí, que ellos no sabían o no entendían el porqué de esta situación, y era algo complejo para ellos, más aparte que lo que les mencionaba anteriormente del politeísmo, en donde ellos al crecer en una ciudad llena de dioses, ellos tienen temor o tienen cierta inclinación también hacia la adoración de estos dioses. Ellos tienen dioses para absolutamente todo, y al momento en que llega el cristianismo a sus vidas, llega el evangelio, ellos toman a Jesús como un Dios más y quieren agregarlo a su gama o a su amplia paleta de dioses, ¿verdad? Entonces ellos
sí tienen cosas buenas, pero también están batallando en otras cosas. Entonces Pablo, al escuchar esto, decide hacer una carta dirigida hacia esta iglesia, una iglesia en la que él nunca había estado, una iglesia en donde él no conocía a nadie, pero por lo que le ha contado su compañero Epafras, él puede darse una idea de lo que está ocurriendo y entonces les escribe a ellos. Para continuar, esto es solamente el contexto de lo que es la ciudad de Colosas, ¿verdad? Y de la iglesia que está ahí. Pero hay otro asunto importante que tratar para comprender esta carta, ya que si nosotros no tenemos en cuenta a este grupo en específico del que les voy a hablar, no vamos a entender por qué Pablo está diciendo las cosas que está diciendo. Si bien para nosotros puede que no parezca algo raro o algo fuera de lo común, ya que estamos acostumbrados a escucharlo, no entendemos el por qué Pablo se arranca hablando de estas cosas con una iglesia que él ni siquiera conoce, ¿verdad? Pero Pablo lo que sí conocía bastante bien era a este grupo que estaba en aquellos tiempos haciéndose muy fuerte por aquellas regiones, y este grupo son los gnósticos. Este grupo era un grupo que al escuchar el evangelio no podían creer que fuera algo tan sencillo, que fuera algo tan fácil digamos, de pensar en el aspecto de que ellos, al tener tanto politeísmo, al tener tantos dioses, entonces ellos se creaban unas historias y unas filosofías bastante enredadas de que sus dioses hacían y luego para que funcionara tenían que hacer esto otro, y eran bastante complicado, y ellos no entendían o no les parecía correcto que el evangelio fuera algo tan simple y que se resumiera a la muerte y resurrección de Jesús. Entonces ellos querían convertir el cristianismo en una línea filosófica igual que lo que estaba ocurriendo en aquellas ciudades en el tiempo de los romanos, y entonces ellos empiezan a intentar entrar en la iglesia con este pensamiento y a levantar doctrinas con estos pensamientos, y ellos dicen, o ellos van, su pensamiento es el siguiente: la materia, todo lo que nosotros vemos, todo lo que nosotros tocamos, todo lo que nosotros sabemos que está ahí, una mesa, el cuerpo humano, una banca, todo lo que es materia es malo, todo lo que es materia está mal. Lo único que es bueno es lo espiritual, y esta es la base de su creencia. Entonces, al tener esto como base de creencia, ellos no conciben que Dios haya creado al universo, que haya creado el mundo. Entonces ellos dicen, si Dios, que es espiritual, creó al mundo, no es posible que entonces sea tan espiritual, ya que el mundo, todo lo que nosotros vemos es materia y en consecuencia es malo, y Dios, siendo espiritual, en consecuencia es bueno. No hay manera de que esto suceda. Entonces ellos piensan y dicen, bueno, si Dios es el que formó al mundo, lo que ocurrió aquí fue que hubo una emanación, que Dios se fue como diluyendo cada vez más, cada vez más, cada vez más, hasta llegar a un punto en que era lo suficientemente permitido para Él tocar la materia y formar el mundo. Entonces, esta deidad que surge de tanta emanación, o de que Dios se ha diluido tanto, es un Dios que no es el mismo Dios que se supone que están predicando, y por lo tanto es un Dios que al tener contacto con la materia también es un Dios malo, y es un Dios que tiene ira, es un Dios que está enojado, es un Dios que en sí tiene contacto con la materia, y esto lo hace malo, y ellos lo relacionan inmediatamente con el Dios del Antiguo Testamento. Por lo tanto, si esto sucede así, tampoco ellos aceptan que Jesús sea el Hijo de Dios, ya que Jesús se presenta con nosotros en forma de hombre, en forma de materia, y recordemos que la materia
toda la materia es mala. Entonces ellos dicen, lo más probable es que Jesús sea una de esas emanaciones o una de esas veces en las que Dios se ha diluido y ha formado una deidad aparte o un Dios a menor escala. Y este Dios, pues, o Dios a menor escala es Jesús, ¿verdad? Ya que está en materia, pero no es posible que Él sea Dios. Entonces, teniendo esto en cuenta, esto es lo que están hablando los gnósticos, esto es lo que el pensamiento que hay en ese tiempo, es lo que ellos están enseñando y es la filosofía de aquellos tiempos. Pablo la tiene bastante presente y en base a esto empieza a escribir la carta a Colosenses. Ahora, vamos a ver. Los primeros versículos de este capítulo es un saludo que Pablo hace a la iglesia y también empieza a hablar de algunas cuestiones en cuanto a sabiduría espiritual, ¿verdad? Él está buscando que la iglesia crezca y se fortalezca en su espiritualidad, ¿verdad? Pero entonces llegamos a los versículos que leíamos hace un momento, y esto es la reconciliación por medio de la muerte de Cristo. Hermanos, todo lo que vamos a leer, recuerden tener siempre en mente bien fresco al grupo de los gnósticos, ya que todo lo que Pablo está diciendo aquí es precisamente pensando en ellos y dando una respuesta de lo que ahora sí es una respuesta correcta ante la filosofía que ellos tienen. Entonces, vamos a ver. Versículo 15, dice así: reconciliación por medio de la muerte de Cristo. Estamos hablando de Cristo aquí. Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ok, es la imagen de Dios invisible. Imagen. La palabra en griego para imagen es eikon. ¿Por qué es importante decirles las palabras en griego, hermanos? Mira, yo no soy muy participativo de decirles la traducción del griego y pasárselos para acá y después hacerle todos esos, pero aquí es muy importante y les voy a decir por qué. Cuando nosotros leemos la Biblia y tenemos ciertas palabras, a veces no es la traducción completa o nos deja muy corto en lo que realmente quiso decir, y les estoy diciendo la palabra en griego porque la palabra todo lo que quiere decir es algo muy muy hermoso y nos va a ayudar. ¿Sabe? Antes de continuar, yo sé que en los tiempos que estamos viviendo, aún hay gente de este tipo con filosofías muy extrañas, con los gnósticos. Algunas de estas filosofías ya han cambiado, ya han mutado y se han convertido en otras cosas. Y nosotros vivimos en medio de todo esto. Nos vamos a topar con gente tanto que no cree en Dios como gente que tiene una creencia de Dios bastante equivocada. Y es importante que nosotros sepamos quién es Jesús, nosotros sepamos quién es Cristo. ¿Usted sabe quién es Jesús? ¿Usted sabe quién es Cristo? ¿Está seguro de saberlo de manera que pueda explicarlo con estas personas? Es importante que nosotros lo sepamos porque no solo digamos que explicárselo a estas personas es el menor de nuestros problemas. Cuando nosotros creemos sin entender muchas de las cosas, solamente no nos preguntamos qué es lo que creemos, ¿verdad? Nos vamos en automático y decimos sí, esto es, pero al momento en que nosotros somos confrontados o somos cuestionados acerca de nuestra fe, acerca de lo que nosotros creemos, es entonces cuando nosotros nos ponemos a entender qué es todo esto que está delante de nosotros, y si nos ponemos a escarbar y vemos detenidamente, nos vamos a dar cuenta de que es algo muy hermoso y de que el amor de Dios para con nosotros es un amor incomparable, es un amor que nunca lo va a encontrar en otro lado y es algo que realmente es para beneficio de nuestras vidas. Así que vamos a entrar ahora sí. La palabra para imagen en griego es eikon y es igual a imagen. El asunto aquí es que la imagen se puede dividir, o al menos en esta palabra, en dos vertientes, ¿verdad? La primera es simplemente una representación de, como por ejemplo tenemos una imagen de una silla, es una imagen, una representación de una silla, que ahí está. Pero si esta representación se vuelve tan perfecta, si esta representación se vuelve
así copia exacta, perfecta, se convierte en manifestación. Entonces estamos hablando de que Jesús es la imagen icon, o sea, es representación perfecta que se convierte en manifestación de Dios. Ahí Pablo ya está diciéndole a los gnósticos y a la iglesia de Colosas, ¿saben? Jesús es la manifestación de Dios, es la imagen clara de Dios. No es que Jesús se haya diluido, no es que Jesús se haya hecho en menor grado que Dios, no, es lo mismo, es la imagen exacta de Dios. Entonces, otra interpretación que le damos a la palabra tiene que ver con el libro de Génesis. Y ustedes recordarán, lo hemos estado viendo en estos días, que cuando Dios forma al hombre, dice, haremos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces el hombre es hecho a imagen y semejanza de Dios. Y el hombre, después de esto, peca, el pecado entra a su vida, y entonces esa imagen se distorsiona, esa creación que es a imagen de Dios y semejanza de Dios queda distorsionada totalmente, y ya no puede ser una imagen como la habíamos dicho antes, ¿verdad? Que es una representación perfecta. ¿Por qué? Porque ya está el pecado ahí, ya está contaminado y ya no podemos verlo igual. Pero entonces llega Jesús, y Jesús, al no tener pecado, sigue siendo la representación perfecta de la imagen de Dios, de manera que Jesús es la imagen perfecta de Dios sin pecado, es la representación tanto de Dios como de lo que el hombre pudo haber sido si no hubiera habido pecado. Entonces, Jesús, al estar en ese estado puro, en ese estado limpio, Él, en ese estado sin pecado, Él es la representación de Dios, y es lo que nosotros así habíamos sido formados, sin pecado, siendo la representación perfecta de Dios. Entonces, hay una cosa más. Todo esto Pablo lo va mencionando, no que lo detalle tal cual, sino que al momento en que él escribe esto, las palabras en griego que él usa quieren decir todo esto, y entonces la gente de aquel entonces lo lee y se da una idea de qué está hablando Pablo. Pero hay alguna cosa todavía mucho más sencilla para los que no son, en aquel tiempo no eran tan ilustrados o tan cultos como pudieran haber sido los gnósticos. Entonces Pablo usa una última representación o una última figura que es bastante simple, y esta es la que más me gustó a mí. La palabra eikon también la vamos a encontrar en otra forma como eikonion, que es igual a retrato. Y en aquellos tiempos, cuando alguien hacía un negocio con alguien, en las escrituras del negocio se ponía, bueno, este es el negocio, se hizo esto, se cambió, se vendió esto por esto y esto y esto, y aparte se agregaba un retrato hablado de las personas que habían hecho este negocio. ¿Por qué? Para que entonces no quedara ninguna duda de quiénes habían hecho el negocio, y se ponía que es así, que es asá, y todo tal cual de la persona, y a esto se le llamaba econión. Pablo también está diciendo que Jesús es el retrato hablado de Dios. En otras palabras, él está diciéndole a los gnósticos, ¿quieren saber cómo es Dios? ¿Quieren saber quién es Dios? Vean a Jesús, Él es el retrato, Él es el ejemplo perfecto. Si ustedes ven a Jesús, si ustedes tienen una relación con Jesús, ustedes están teniendo una relación con Dios. Esto es lo que Pablo les está diciendo. Imagínense ustedes a los gnósticos jalándose de los pelos diciendo, ¿cómo es posible? Esto no es verdad, no hay manera de que ese Dios tan grande pueda tener contacto con la materia y que se haya hecho hombre, y ellos totalmente atorados, y Pablo lo resume en esta figura tan simple. Vamos avanzando. Él es la imagen del Dios invisible. En esto resumimos el eikon. Pero también es el primogénito de toda la creación. ¿Qué es esto? Jesús es el primogénito de toda la creación. Nosotros sabemos que primogénito es una palabra que se le da a los que nacen primero, ¿verdad? Al hijo mayor. Y vemos que ellos tienen ciertas
preferencias, facilidades, privilegios al momento de nacer y por ser el mayor. Bueno, pero ¿qué quiere decir que Jesús entonces sea el primogénito de toda la creación? Esto quiere decir que Jesús ya estaba antes de que todo fuera creado. Jesús ya estaba ahí cuando se formó el mundo. Jesús ya estaba ahí cuando se formó la galaxia y todas las galaxias que hay. Jesús ya estaba ahí cuando se formó al hombre. Todo ya estaba, más bien Jesús ya estaba antes de que se formara todo. Y esto es lo que Pablo está diciendo. Sigue dirigiéndose hacia el pensamiento gnóstico, diciendo que Jesús ya está ahí, que Jesús no fue creado, que Jesús no es por lo tanto una emanación o Dios diluyéndose, sino que Jesús es Dios mismo. Él estuvo ahí en la creación. Y sigue el versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, vemos que Cristo es antes que toda la creación, por medio de Él. Y saben, hay varios puntos aquí a tratar. El primero, Cristo, ya dijimos que Él estuvo ahí en el momento en que todo fue formado, pero por medio de Él se hacen las cosas, por medio de Él se forma el mundo. No solamente estuvo presente, sino que Él formó el mundo. Ya es diferente, porque una cosa pudo haber sido que Jesús nada más estaba ahí viendo cómo todo se iba formando, pero no es así. Jesús va formando todo el mundo. Entonces, Él forma parte de esta creación, por así decirlo. Él va formando el mundo, Él va formando las galaxias, Él va formando todo lo que vemos y todo lo que no vemos. Aún los mismos ángeles, Él los hace. ¿Y por qué menciono a los ángeles? Porque los gnósticos tenían un culto o un pensamiento bastante interesante acerca de los ángeles. Ellos decían que ellos eran como que lo más top de la creación, los ángeles, y que Jesús estaba por debajo de ellos. Pero Pablo les dice, no, aún esos mismos ángeles, para cuando fueron formados, Jesús ya estaba ahí. Es más, Jesús los formó. Por lo tanto, Él es sobre toda la creación. Él es sobre todo lo que hay. Él es sobre todo lo que ves y sobre todo lo que no ves. Todo principado, toda potestad, todo dominio, todo está sujeto a sus pies. Y no solamente lo hizo Él, sino que también lo hizo para Él. ¿Cómo está eso? Bueno, entonces vemos que Jesús, al momento en que forma todo el mundo, no solamente lo forma porque un día no tenía nada que hacer y lo formó, sino que también lo forma para Él, para que por medio de el amor que Él nos da, vamos a ver hacia dónde nos dirige este amor unos cuantos versículos más adelante. Por medio de este amor, por medio de las alabanzas y que da su pueblo, por medio de la creación entera, alabando y glorificando a Dios, Él encuentra honra y gloria para Él. Y no es que Él necesite de que la creación adore para Él tener honra y gloria. Él es Dios. Él no necesita de nuestra alabanza y de nuestra adoración. Pero sabe, Él se goza viendo cómo nosotros le alabamos y cómo nosotros le adoramos y cómo nosotros rendimos nuestra vida a Él. A Él, sí, exactamente. Y eso pudiéramos pensar que le beneficia a Él de una manera, pero la verdad es que solo nos beneficia a nosotros. Él no nos necesita. Él es Dios. Él fácilmente pudiera hacer otra creación y no pasa nada. Esa creación la hace sin que haya pecado y tal, no ocupa de nosotros. O simplemente se pudiera quedar con los ángeles, que los ángeles están bastante cuadrados a Él y no necesita de nosotros. Pero su gran amor nos tiene aquí. Su gran amor está siempre con nosotros, de manera de que ese gran Dios del que estamos hablando tiene un desenlace para nosotros al final de estos versículos. Vamos a avanzar un poco más.
Él es antes, en el versículo 17, Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. ¿Qué quiere decir esto? No hay nada en el mundo, en lo visible y en lo invisible, que pueda con Dios. Nada lo puede sujetar, nada lo puede detener. Él tiene supremacía sobre todo y sobre todos. Entonces Él es el creador. Todas las cosas son hechas por Él y para Él. Él es la imagen, la representación perfecta de Dios. Y esto, no sé si usted lo va recibiendo o lo va analizando. Es algo que tú te quedas, ¿en serio Dios, o en serio Jesús es todo eso? Y siendo todo eso, viene y me busca a mí. Bueno, pues todavía no acabamos. Vamos al versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Y vamos a ver o a desglosar estos versículos. Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, es la cabeza de la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Hermano, la iglesia es el cuerpo de Cristo, y como el cuerpo, usted piensa en esto: si usted se encuentra un cuerpo sin cabeza, ese cuerpo se puede mover, ese cuerpo puede hacer algo, ese cuerpo tiene vida. Claro que no, necesita a fuerza de la cabeza para tener movimiento, para tener vida, para realizar alguna acción, para hacer lo que sea. Y así es la iglesia necesita sí o sí, no hay de otra, a Jesús, porque Jesús es la cabeza de la iglesia. Y, ¿sabe? Cuando la iglesia no está sujeta a la cabeza de Cristo, usted se va a dar cuenta que la iglesia está destinada al fracaso y a la destrucción de esta iglesia, ¿verdad? Se va a encontrar con que la iglesia no crece, se va a encontrar con problemas dentro de la iglesia que la van separando, que la van fragmentando, que van haciendo que la relación entre los hermanos se vaya rompiendo. Usted va a ver que la gente que va a esa iglesia es una gente que no tiene una profundidad en su relación con Cristo. Y esto es porque la cabeza no es Jesús, la cabeza es cualquier persona. Pero cuando en una iglesia Jesús toma el primer lugar y es la cabeza, entonces Él va a dirigir el cuerpo de la manera correcta, hacia la dirección correcta. De manera que los que son mano van a hacer su trabajo de mano, los que son pies van a hacer su trabajo de pie, los que son ojos van a hacer su trabajo de ojos. Entonces todo el cuerpo está sujeto a la cabeza, que es Cristo. También dice que Cristo es el inicio de la iglesia. Si nosotros vemos en los versículos anteriores, Jesús es el que hace toda la creación. Él es el que junto con Dios forma todo el universo, y esa es su creación. Pero la iglesia es su nueva creación. Toda esta creación, la primera ha sido corrompida por el pecado, ha sido transformada por el pecado, de manera que ya no tiene la misma imagen de Dios, o su imagen está distorsionada. Pero entonces cuando Jesús forma su nueva creación, la iglesia, hay posibilidad de que la antigua creación vuelva a tener la imagen de Dios como era al principio. Y no estoy diciendo que en la iglesia se va a encontrar puro santo y puro perfecto. No, la iglesia es para que vengan todos aquellos que están afligidos. La iglesia es para que vengan todos aquellos con necesidad de Dios. La iglesia es para que vengan todos aquellos que viven en pecado y sean transformados. Por lo tanto, aquí adentro usted se va a encontrar de todo. Pero ese no es el punto. El punto es que aquí en la iglesia también está Dios, y Dios dirige la iglesia, Jesús dirige la iglesia, y Jesús es quien transforma a las personas que están en la iglesia. No va a transformarlas el pastor, no las va a transformar un bonito tiempo de alabanza, no las va a transformar que usted diezme y ofrende. El que transforma las vidas y regresa a la condición original donde Dios nos formó es Jesús, porque Jesús es la cabeza y Jesús es el inicio de todas las cosas. También nos dice que Jesús es el primogénito de los muertos. ¿Qué es esto? Si ya habíamos hablado de que primogénito era aquel que nace primero, ¿qué sentido tiene el nacer con el morir?
Es al contrario, ¿no? Bueno, tiene algo de sentido en este aspecto. Jesús es el primero que muere y resucita y ya no vuelve a morir, sino que ahorita nosotros podemos decir, alabamos a un Dios vivo, alabamos a Jesús que está vivo y va a venir por segunda vez por su iglesia, y nosotros nos gozamos en saber que Jesús, con Él, inicia la resurrección, y sabe, usted y yo y todas las personas que han muerto en Cristo van a resucitar un día, y esto gracias a que Jesús es el primogénito de los muertos, es el primero que resucitó, y en Él hay resurrección. Entonces, cuando alguien muere en la vida cristiana, cuando alguien muere en el camino de Dios, sí nos duele, porque es nuestro amigo, nuestro familiar, somos carne aún, pero tenemos una esperanza, y esa esperanza es que cuando Jesús regrese y empiece a resucitar a todos los muertos, a los que duermen en Cristo, y luego nos lleva a nosotros, ahí lo vamos a volver a ver. Y es por eso que dice también aquí que Él es el primogénito de los muertos. En Él empieza la resurrección. Una vez más, Cristo tiene la supremacía en todo. Ni siquiera la muerte lo puede detener. Ahora, vamos a continuar. Y en el versículo 20, bueno, voy a leer de nuevo el 19 porque es la idea con la que inicia el 20. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de Jesús, de su cruz, discúlpenme. ¿Cuál es el motivo de que Jesús haya venido? Si nosotros ahorita estamos viendo que Jesús, Él es el creador, que Él es la imagen de Dios, que Él es la iglesia, el inicio de la iglesia, que la creación fue hecha por Él y para Él, ¿qué sentido tendría que Jesús viniera? Aquí es donde entramos nosotros y donde nos llenamos de gozo y nos ponemos bueno, hermano, ¿qué le puedo decir yo? Yo no lo puedo expresar. Realmente cuando leo esto yo me emociono y digo, qué bueno que así es el amor de Dios para con nosotros. Al momento en que nosotros pecamos, estamos alejados completamente de Dios. El pecado de Adán y Eva hace que la humanidad completa vaya tras una vida de pecado y se aleje completamente de Dios. O sea, no hay manera de que usted pueda tener una relación con Dios. Usted podrá ser la más buena persona, usted puede dar todo su dinero al beneficio, ¿verdad?, de ciertas instituciones, de niños desahuciados, de asilos, de animales, de lo que usted guste y mande. Usted puede ser el mejor ciudadano y pagar todos sus impuestos y no puede cometer ningún delito, y puede ser un excelente esposo o una excelente esposa, puede educar perfectamente bien a sus hijos, puede ser un trabajador excelente, pero si usted está en pecado, de nada le sirve. No tiene cómo tener esa relación con Dios. Y aquí es donde entra Jesús. Jesús, al ver todo esto, Jesús, al anticiparse de que ni siquiera la ley que tenían los judíos, la ley que era para que ellos fueran un pueblo santo, un pueblo diferente, ni siquiera esa ley los podía salvar, entonces Dios dice, voy a enviar a Jesús, mi único hijo, para que Él reconcilie a la humanidad conmigo. Y entonces viene Jesús. Y vean cómo esto no viene de que el hombre diciéndole a Dios, Dios, pues manda a Jesús para que nos podamos reconciliar, sino que todo esto viene de la cabeza de Dios, todo esto viene del corazón de Dios, y es Dios diciendo, los amo inmensamente y mi amor va tan allá que mi único hijo va a ser la clave para que ustedes puedan regresar a mí, porque no hay manera de que ustedes lo logren por ustedes mismos. Entonces viene Jesús, y el objetivo de que Él venga es la reconciliación de nosotros con Dios. Otra vez viene Jesús y nosotros podemos reconciliarnos con Dios, porque si no hubiera venido Jesús, nosotros estaríamos en el pozo, en el hoyo, no habría manera. Quién sabe si todavía habría humanidad para ese entonces.
Y si la hay, yo creo que estaría en un momento o en una situación bastante deplorable, mucho más de la que estamos ahora. Jesús viene y nos da esperanza. Y el medio para que esta reconciliación suceda es la sangre de Jesús. O sea que Jesús viene y Él pudo haber venido, pero no pudo haber ido a la cruz y nada hubiera sucedido. Pero al momento en que Él decide venir y morir en la cruz por usted y por mí, y que su sangre sea derramada, esa sangre es lo único que nos puede quitar el pecado, es lo único que nos puede quitar la suciedad, es lo único que nos permite acercarnos nuevamente a Dios, porque nosotros no estamos en condiciones, porque si nosotros lo intentamos, hermano, Dios es santo y en un punto tan grande de santidad que nosotros no soportamos estar frente a Él. Si nosotros vemos a su rostro, morimos. Si nosotros estamos en su presencia, vamos a morir. ¿Por qué? Porque no estamos limpios, no somos dignos. Pero la sangre de Jesús nos hace limpios. La sangre de Jesús nos quita el pecado y nos permite acercarnos a Dios. Nos permite estar en su presencia. Nos permite tener una relación con Él. Dígame si eso no es amor. Dígame si eso no es Jesús. No es Dios preocupándose por la humanidad, por la creación, para que nosotros podamos volver a Él. Y Pablo lo está diciendo aquí a la iglesia de Colosenses, y Pablo lo está diciendo aquí a los gnósticos, y Pablo después lo va a decir en sus otras cartas a las demás iglesias, y Pablo lo entiende bastante bien. De manera que en el versículo 21 él dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Cuando estos versículos dicen que reconcilia todo lo que está en el cielo con lo que está en la tierra, se está refiriendo al reino de Dios, se está refiriendo a que nosotros tengamos una relación con Dios. Podemos ahora tener una relación con Dios, y esto es gracias a Jesús. Solamente en Jesús tenemos esta reconciliación. No habrá manera de tenerla por otros medios. Usted podrá hacer lo que quiera. Usted puede ir con los mediums, o que le lean las cartas, o cambiarse de religión si usted quiere. Puede adorar a los santos que usted guste y mande, pero nada, ni siquiera la religión le va a dar esa reconciliación con Dios. Solamente Jesús. Y lo dice en el versículo 22, en el 23, discúlpenme: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, al cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Hermano, usted se va a topar durante toda su vida, si no se lo ha topado, en algún momento lo va a hacer, con alguien con alguna convicción o con alguna creencia de este tipo, en donde donde piense que Dios es un Dios lejano, o donde piense que Dios ni siquiera existe, o donde se haya, por alguna situación en su vida, haya agarrado algún resentimiento hacia Dios y no quieran saber nada de Él. Pero Dios quiere saber. Pero Dios quiere a esa persona aún. Pero Dios la está buscando. Pero Dios está tratando de llamar su atención aún. Hermanos, si en este momento usted no ha entregado su vida a Jesús, si en este momento usted sigue, pues después, ya lo haré en alguno de estos días, o no me siento convencido, hermano, es el tiempo. El creador de todas las cosas, el Señor de señores, el Dios que es sobre todo ídolo, sobre todo deidad que nosotros nos pudiéramos inventar, el creador del universo, el autor de la vida, lo está buscando. No pierda más el tiempo y reconcíliese con Él. Yo le aseguro que en el momento en que usted se reconcilie con Dios,
van a empezar cambios en su vida. Y por cambios le quiero decir que Dios va a empezar a hablar con usted, Dios va a empezar a tratar con usted y su vida tiene que ir cambiando. No pierda más tiempo. No batalle más con las situaciones que le rodean, como lo hacen los colosenses, en donde, bueno, pues es que yo nací entre tantos ídolos, entre tantos dioses, que no sé cuál es el bueno. Hermano, le hemos presentado a Jesús, le hemos presentado a la viva imagen de Dios, le hemos presentado al autor de la vida. Sígalo a Él. Que es que la religión dice que haga esto y que haga esto otro y que tengo que guardar tales cosas. Hermano, olvídese de eso, siga a Jesús. Jesús se ha reconciliado con el mundo. Pero sabe, el mundo también tiene que reconciliarse con Él. Dios quiere, Dios está dispuesto, nos ha estado buscando, pero nosotros debemos de hacer el siguiente paso. Aceptarlo y buscarle. Vamos a hacer una oración y vamos a terminar con este servicio. Señor, muchas gracias porque tú has sido bueno con nosotros. Gracias porque en tu señorío, en tu gran poder y en tu gran majestad, Señor, tú nos ves y no te olvidas de nosotros. Tú nos ves y nos amas a pesar de que nosotros te hayamos fallado, a pesar de que seamos una creación, Señor, que busca estar lejos de ti. Señor, tú nos amas y pones todas las cosas para que nosotros nos encontremos contigo. Nosotros queremos corresponder a ese amor en esta mañana. Nosotros queremos corresponder a ese amor cada día de nuestras vidas. Y te pedimos, Señor, que tú perdones nuestros pecados, que tú perdones nuestras iniquidades y que nos reconcilies, Señor, con el Padre, y que podamos vivir una vida santa, que podamos vivir una vida lejos del pecado, una vida que te agrade a ti, Señor. Señor, te pido por cada persona de esta iglesia, quédate con ellos, quédate con sus familias, y que tu Espíritu Santo mueva en ellos, Señor, transforme en ellos sus mentes, sus corazones, Padre, y que sus vidas sean unas vidas entregadas a ti, Señor. Gracias por tu gran amor y gracias por tu gran misericordia. Te alabamos y bendecimos tu nombre, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.